Gracias por la oportunidad que nos regalas, Señor, de compartir, estudiar tu palabra. Gracias te damos porque usas estos tiempos, Señor, para hablar a nuestros corazones, nuestras vidas, para renovar nuestra mente a través de tu palabra y acercarnos cada día más a ti. Señor, yo te pido que seas tú ayudándome a ser fiel a tu palabra y la pueda explicar de una manera, Señor, que glorifique tu nombre y que nos hables de una manera tan directa, Señor, que podamos seguir cambiando lo que somos y lo que no debe estar en nosotros para poder entender que tu espíritu, Señor, sigue activo y sigue vivo y sigue moviéndose, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos entonces a estar hablando de un profeta del Antiguo Testamento que creo que para muchos es como muy conocido, ¿sí? Es conocido por algo que le ocurrió. Pero en este tema vamos a tratar de poner eso a un lado y ver lo que vivió él de una manera como un poquito más profunda. Creo que todos aquí hemos escuchado o conocemos la historia de Jonás, ¿sí? Lo primero o usualmente lo único que nosotros recordamos cuando hablamos de Jonás, ¿qué es? Lo primero que pensamos o recordamos es que pasó 3 días dentro de una ballena, ¿no? Pero el libro de Jonás es mucho más que eso, ¿sí? En el libro de Jonás encontramos muchos temas los cuales podemos aplicar a nuestras vidas. Y cuando nos ponemos a estudiar el libro de Jonás, que es cortico, ¿no? De todos los libros de los profetas, es el único que está como en una narrativa que nos empieza a explicar paso a paso qué es todo lo que está pasando, ¿no? Y por eso es como uno de los libros de los profetas como más fáciles de leer. Yo no sé si ustedes han estado por allá en esa sección de la Biblia, como que uno pasa por Oseas, pasa por Jeremías, pasa por Isaías, y uno como que, ok, lo leemos, pero como que no lo entiendo mucho. Y cuando uno llega al libro de Jonás, uno lo lee y dice, esto está como fácil de leer y le gusta. O sea, para muchos es un libro como chévere de leer, ¿verdad? Y debido a ese estilo literario, suena, ¿no? Como una narrativa. El problema es que como muchas veces uno no entiende el contexto bíblico, uno puede llegar a sacar el tema fuera de contexto de este libro. El tema de este libro nos está hablando de la redención, de la salvación de Dios, nos está hablando de la misericordia y el perdón. Pero cuando nosotros lo leemos de una manera sin entender qué es todo lo que está pasando, se puede sacar obviamente fuera de contexto y aplicarlo de maneras diferentes que no son bíblicas, ¿sí? Esta narración incluso para algunos puede llegar a sonar como una fábula o un mito, solamente por la razón de que dice que este hombre estuvo dentro de un pez, ¿sí? Pero tenemos que entender, tú y yo necesitamos entender que eso no fue ningún mito, que eso no fue como una historia, ¿no? Para tratar de simbolizar algo. Esto pasó en la vida real. Y si uno se sale de esa línea entre la realidad y la imaginación, uno puede caer en un grave error de empezar a formular ideas o formular opiniones que no son bíblicas, ¿sí? Esto que le pasó a Jonás, y vamos a ver ahorita más adelante, es algo que realmente pasó, ¿sí? Y para entender este libro, ¿no? Aunque es un libro muy, muy corto, dependiendo de la Biblia que uno tenga, pueden ser 4 páginas o una página, los que tienen Biblia chiquita. Pero es un libro maravilloso, ¿sí? Este libro está lleno de muchas cosas que poco a poco vamos a tratar de ir viendo y desglosando, ¿cierto? Pero en resumen, para que tengamos como un panorama del libro de Jonás, se puede resumir de esta manera. Primero Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive a predicar y Jonás decide hacer completamente lo contrario. Jonás desobedece y se va a un sitio completamente opuesto a donde Dios le dijo que fuera. Pero en la soberanía de Dios, Dios controla absolutamente todo para que la tarea que le dio a Jonás se cumpla. O en otras palabras, para que el plan original que Dios tenía se cumpla. Y después dice que Jonás va a Nínive a predicar. ¿Y qué dice? La gente de Nínive se arrepiente, que la gente de Nínive adora a Dios, pero Jonás se enfada, Jonás se molesta tanto por eso, y ahí se acaba el libro de Jonás, ¿sí? Ahí ese es el final. Y uno puede decir, bueno, de aquí se pueden sacar muchas cosas. Muchos usan este libro, aunque no está mal. Se usa mucho el libro de Jonás para hablar de la evangelización, se habla mucho para ir a compartir, ¿cierto? A otras naciones. Muchas veces dicen, no tengas miedo, no seas como Jonás, ve a predicar donde el Señor te envió, ¿cierto? Aunque se puede usar de esa manera, em, el tema de Jonás va mucho más profundo a compartir a otras naciones y lo vamos a ir viendo. El libro de Jonás, si nos ponemos a leerlo detenidamente, y los invito, ¿no? A que cuando tengan un tiempito, ¿no? Se pasen la leidita, ¿no? Por este libro.
Pero en los primeros dos capítulos de Jonás vemos que Dios le dice a Jonás qué hacer y Jonás desobedece. Y en los últimos dos capítulos se le vuelve a decir a Jonás qué hacer y esta vez él lo cumple, ¿cierto? Pero vamos a ver que los primeros dos capítulos de Jonás son como un espejo de la segunda parte del libro de Jonás. El capítulo uno y capítulo 2 es como si estuvieran paralelos al capítulo 3 y el capítulo 4. Por ejemplo, si empezamos a leer Jonás capítulo uno versículo uno, ¿qué nos dice? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Cuando nos vamos a leer Jonás capítulo 3 versículo uno, es un paralelo exacto y dice, capítulo 3 versículo uno, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y se empieza a formar un paralelo de ahí para adelante. Por ejemplo, en el versículo uno, perdón, el capítulo uno, el versículo 2 y el capítulo 3 y el versículo 2 se habla del mensaje que Jonás tiene que compartir. Del capítulo uno al versículo 3 y el capítulo 3 del versículo 3 es la respuesta de Jonás a este mensaje, ¿cierto? Nuevamente se ve ese paralelo en los primeros dos capítulos. Jonás no hizo caso. En el siguiente sí hizo caso, pero se fue como a regañadientes. En el capítulo uno del versículo 4 y el capítulo 3 versículo 4 nos habla de la advertencia de este mensaje, ¿cierto? Del capítulo uno versículo 5 y el capítulo 3 versículo 5 de los libros de Jonás es la respuesta de los paganos. En la primera parte, ¿cuáles son los paganos? Eran estos marineros o estas personas pescadores que estaban en el barco con Jonás. Y en la segunda parte, ¿quiénes son los paganos? La gente de Nínive. Y más adelantico vemos que el capítulo uno versículo 7 y el capítulo 3 versículo 7 nuevamente se ve ese paralelo en cómo estos paganos responden al mensaje. Vamos a ver cómo estos pescadores reconocieron a Dios en ese momento. Y en la segunda parte vemos cómo la gente de Nínive reconoció a Dios, ¿cierto? Como el Salvador. Y curiosamente, el segundo capítulo, prácticamente todo el segundo capítulo, del versículo uno al versículo 10, es un paralelo exacto del capítulo 4, del versículo uno al versículo 10. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 del uno al 10 nos muestra la gracia que Dios tuvo con Jonás, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando estuvo dentro de la ballena y esa oración que se ve en el versículo 2 nos muestra realmente que no importa en qué profundidades uno pueda estar o qué tan alejado trató uno de alejarse de Dios cuando uno está en esa situación de frustración, desobediencia e incluso que se alejó de esa manera, cuando un corazón se humilla y reconoce la necesidad de Dios, por más, digámoslo así, profundo y lejos que esté, el Señor va a escuchar esa oración y muestra entonces la gracia a Jonás en esa situación. Y también vemos como en el capítulo 4 vuelve a mostrarle la gracia a Jonás a través de esa calabacera que hizo que se formara sobre él para darle sombra. Y todo eso nos empieza a dar entonces un contexto como más conciso, ¿no? De lo que se está tratando de hablar en el libro de Jonás. Sí, ya teniendo entonces en cuenta como este pequeño resumen, vemos que es un libro que más de hablar de evangelización, más allá de hablar de situaciones sociales o relaciones, es un libro que está más centrado desde un punto o quiere darle un sentido teológico al plan de redención de Dios. Y es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, cómo Jonás, él quería un Dios hecho por él. Él no entendía al verdadero Dios y Jonás como que en su mente estaba tratando como de inventarse a un Dios. eh, en la mente de Jonás y tal vez haciendo un poquito memoria lo que estábamos hablando hace unos meses, hace unas semanitas con los apóstoles, por ejemplo, Juan, que él quería que Dios castigara, ¿sí se acuerdan? Que cayera fuego del cielo, ¿cierto? Jonás en este caso, él quería que Dios castigara a los malos. En este caso, ¿quiénes eran? La gente de Nínive, ¿sí? Y que bendiciera a quién? A su propia gente. Pero cuando el verdadero Dios aparece y le dice a Jonás qué tenía que hacer, Jonás entra como en un conflicto tan pero tan fuerte que nos empieza a mostrar su manera de actuar. Jonás empieza a cuestionarse, ¿cómo es que Dios puede ser tan misericordioso y perdonador con personas tan violentas y llenas de maldad? ¿Cómo es que Dios puede ser tan justo justo y misericordioso a la misma vez? Y esa respuesta a estas preguntas no la vamos a encontrar en el libro de Jonás. Es solamente una pequeña parte de la Biblia, es como un abrebocas, ¿sí? Que nos empieza a dar a entender de que esto es solamente un poquito de lo que Dios puede hacer y quién es Él. La respuesta la vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, pero lo que sí nos muestra el libro de Jonás es que esto es como un paso más, como un escalón más en ese camino para ir entendiendo el plan de redención que Dios tenía con toda la humanidad.
Y con esa corta introducción, entonces, ya teniendo como un panorama un poquito más entendible de lo que está pasando en ese momento con Jonás, ¿quién me ayuda a leer Jonás capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3? Ya lo, del 1 al 3, right? Y del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias. Ahí nos dice bastantes cosas. En el versículo 3, realmente que ya empezamos a entender que esto que está pasando aquí como que no es cualquier cosa. Para que vayamos entendiendo, Nínive era la tierra de Nimrod. No sé si ustedes se acuerdan por allá en Génesis, en esa época de la Torre de Babel y todo eso. ¿Se acuerdan de Nimrod? Después de la inundación, después de Noé y todo eso, aparece esta persona que fue uno de los primeros que empezó nuevamente como a oponerse a Dios, y todas estas cosas que estaban pasando en ese momento traían nuevamente maldad. Nínive era la región de Nimrod. Eh, Curiosamente, eso queda ahí al lado de la Torre de Babel. Nínive hoy día es Mosul, que queda en Irak. Para los que tengan la oportunidad o que los dejen entrar a Irak, si ustedes quieren ir allá, se ve las ruinas de la Torre de Babel, que se ve que nunca se pudo completar, y se ven obviamente como cosas arqueológicas de que esta ciudad realmente existió. Y allá fue donde Dios decidió mandar a Jonás, ¿sí? Lo mandó a aquel lugar. Pero ¿qué dice el versículo 3? Dice, Jonás se levantó para huir a Tarsis. Tarsis es lo que hoy día se conoce como España. Entonces, para que tengamos como una idea de qué tan lejos le dio por irse a Jonás, o sea, lo mandaron a la derecha y él se fue ¿para dónde? No, vámonos para España, ¿sí? Dijo, yo me voy para Tarsis. Y este libro empieza entonces con esas palabras, ¿no? Como tan conocidas para nosotros, es como un vocabulario que para nosotros de verdad lo escuchamos y decimos, eso de una vez desde la Biblia, dice palabra del Señor, palabra de Jehová. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando uno empieza a leer el versículo 2 y cuando uno entiende el contexto de todo lo que está pasando, nos empezamos a dar cuenta que es algo que nunca antes había pasado en la historia. Escuchar que Dios llamó a Jonás a ir a Nínive debió haber dejado como en shock a los lectores originales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba haciendo era enviar a un profeta hebreo a que saliera de Israel y fuera a una ciudad de gentiles. Y hasta esa época eso nunca había pasado. Tal vez uno diga, no, ¿y qué pasó entonces con Jeremías, Isaías o Amos? Que ellos hablaron de imperios gentiles. Aunque ellos proclamaron o dieron profecía contra estos lugares, ninguno de ellos fue enviado a otras naciones a predicar. Jonás fue el primero que fue enviado a salir pues de esa región a otro lugar donde no habían pues judíos o hebreos, ¿no? Y como si eso fuera poco, de todos los reinos de la época, Dios le dio por enviar a Jonás al imperio de los asirios. Yo no sé si ustedes conocen la historia del imperio de Asiria, pero realmente era un imperio que era muy cruel, eran muy salvajes, eran violentos. Yo les digo que en el estudio que estaba haciendo, yo quedé un poquito como impactado de leer de manera tan gráfica, ¿no? Incluso escrito lo que hablaban de que hacía este imperio. O sea que realmente prefiero no contarles a detalle las salvajadas que hacía el imperio de Asiria, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa, imagínate en estos momentos lo más violento y lo más sangriento que tú puedas. El imperio de Asiria era peor de lo que tú te puedas imaginar. E incluso los que estudian historia y todo eso hablan de esas barbaridades y hablan de que era un imperio que se enorgullecía, ellos se jactaban de su violencia, ¿sí? Para ellos era un orgullo mostrar que eran de esa manera. Y ese fue el imperio el cual Dios escogió para que Jonás fuera en el primer viaje misionero. ¿Quién dice yo voy? Curiosamente, muchos dicen, es que Jonás se escapó porque le dio miedo. Y realmente a Jonás no es que le haya dado miedo. Jonás no desobedeció por miedo y se fue al polo opuesto. Jonás decidió irse a Tarsis por otra razón.
Y poco a poco vamos a ir leyéndolo, ¿no? Pero Jonás se fue porque él no podía entender cómo Dios le iba a permitir a una nación tan malvada, a una nación tan salvaje y violenta, experimentar misericordia. Ese era el conflicto con Jonás. Jonás no tenía miedo. Jonás lo que pasa es que no le veía lógica a cómo es que Dios lo iba a mandar a un sitio donde la gente era tan sangrienta. ¿Cómo es que Dios iba a mandarlo a él a ayudar a enemigos de su propia gente? Y uno se pone a pensar, sí, como que todo lo que está pasando en ese momento como que no tiene lógica. Y aún más, el hecho de escoger a Jonás tampoco tiene lógica. En Segunda de Reyes 14:25, ahí nos habla nuevamente de Jonás. Segunda de Reyes, Crónicas y todos estos libros son históricos, por decirlo así. Lo que pasó ahí es realmente historia. Entonces eso nos da a entender que realmente todo lo que pasa en el libro de Jonás se está hablando de una persona que sí existió. Y en Segunda de Reyes 14:25 nos habla de que Jonás fue la persona que ministró durante el reinado de Jeroboam el segundo. Mientras todos los de la época estaban criticando la administración y la injusticia de Jeroboam. ¿Por qué? Porque Jeroboam era una persona que estaba como dando una agresión militar muy fuerte en la época en el reino de Israel, que incluso en la misericordia de Dios, eso permitió que el reino de Israel, eso fue, acuérdense que el reino se dividió entre el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel fue el primero que fue conquistado por Asiria. Pero en esos momentos que Jeroboam estaba ahí, él tenía un ejército muy violento, él tenía una agresión militar que estaba defendiendo esas fronteras. Y aunque todos estaban oponiendo a Jeroboam y le decían que esa no era la manera de hacer las cosas, Jonás fue el único que aprobaba este tipo de actos. Jonás era el que aprobaba y le decía, ¿sabes qué, Jeroboam? Tranquilo, tú estás haciendo las cosas que están bien. Entonces es ilógico que Dios haya enviado a este hombre que era como una persona como patriota, por decirlo así, del reino de Israel, y lo haya enviado a predicar a las personas que más odiaba. Aunque nos suena ilógico, si nos ponemos a dar cuenta, el patrón de todo lo que hemos hablado, incluso con los apóstoles, empieza como a enlazarse un poquito más. Ah, Él los está enviando a los que no quería. Ah, Él los está enviando a los que odiaban. Ah, Él los está enviando a naciones que no se lo merecían. Y vemos entonces que Jonás escucha la palabra del Señor y en el versículo 3, ¿qué hace? En pocas palabras, él se fue para otro lado. Él hizo absolutamente todo lo opuesto que Dios le dijo que tenía que hacer. Y la desobediencia de Jonás eh, no fue superficial, es una desobediencia que lo impulsó a actuar de maneras radicales. Dios lo llamó a ir al noreste y ¿qué hizo Jonás? Se fue al sureste, opuesto, completamente al otro lado. Dios le dijo que se fuera por tierra. Bueno, Dios no le dijo, pero uno asume, ¿no? Cuando uno ve el mapa, uno dice, bueno, de ir del reino de Israel donde estaba a Nínive es por tierra. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de irse por tierra, se fue al mar. ¿Qué tipo de desobediencia que hasta en eso? Fue enviado a una gran ciudad y lo que hizo este hombre fue que llegó allá a la tienda y se compró el ticket. Le dijo, me hace un favor, me regala un ticket para irme al sitio más remoto que se conozca hasta la época de hoy. Y se fue por allá, para Tarsis. Y algunos podrían nuevamente decir que es que él se fue y él actuó de esa manera por desobediencia, ¿sí? Era una potencia en ese momento social militar de la época y es posible que para muchos haya sido un susto ir a asomarse por allá en Nínive. Para que podamos entender la zona, ¿sí? Lo difícil que era tal vez ir allá. Es como si uno le dijera a un judío en la Primera Guerra Mundial que se fuera para Berlín y que fuera a predicarle a los alemanes, a los nazis que se arrepintieran. Más o menos estaba en ese contexto las cosas. ¿Cuánto duraría un judío en Berlín en esa época? Es que predicando arrepiéntanse. Muchos usan eso para decir, wow, bueno, Jonás fue allí, pero yo creo que sí, pobrecito, tenía miedo. Pero no, Jonás, lo que pasa es que no entendía, ¿sí? Jonás no veía razones por las cuales Dios lo había enviado a esa misión. Él no entendía la lógica de Dios. Él no entendía, ¿cierto? Esa tarea que Dios le había dado. Y nos ponemos a ver que entonces el problema de Jonás no era el trabajo que tenía que hacer. Jonás lo hubiera podido haber hecho de una manera maravillosa. El problema que Jonás tenía era
con quién le había dado ese trabajo. Jonás no estaba confiando en las decisiones y en los planes de Dios. Jonás estaba pensando en sí mismo y lo vemos poco a poco en su manera de actuar, como por ejemplo cuando dice ahí unos versículos más adelante que él estuvo en este barco y que se formó una gran tormenta y muestra que incluso para él no le importaba esta gente que estaba en el barco. Le dijo, ¿sabe qué? Más bien tírenme al mar. No me importa si mi sangre está en sus manos. Tírenme al mar y verá que todo esto se calma y ya todo va a estar bien. Jonás estaba pensando en sí mismo. Dijo, mejor para mí que me muera en el mar y no tenga que ir a hacer la tarea que Dios me dio. Él no entendía, hasta ese punto, él no entendía que Dios lo había enviado a hacer algo que para la mente de Jonás y el corazón que tenía, todavía no había podido como asimilar. Como Jonás no vio ningún motivo o razón para que Dios, por lo que Dios lo mandó a hacer, él empezó a dudar de Dios. Él dudó de la bondad de Dios, él dudó de la sabiduría, él dudó de la justicia e incluso no entendió la misericordia y el perdón de Dios. Y creo que tú y yo hemos experimentado eso en algún momento de nuestras vidas. Creo que nosotros hemos dudado de Dios. Creo que nosotros hemos dudado de la bondad, hemos dudado de su sabiduría, su justicia, hemos dudado del perdón y la misericordia. Y eso nos lleva a muchos de nosotros a qué? A actuar de una manera similar, a alejarnos de Dios. Nos lleva tal vez ¿a qué? A desobedecer, a seguir nuestro propio camino. Que Dios me dice, ve a tal lado y nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Cada quien vive situaciones diferentes. Tal vez esa situación sea de salud, tal vez esa situación sea trabajo, tal vez sean nuestras relaciones. Cada uno de nosotros vive en situaciones diferentes, pero cuando no entendemos el plan o no confiamos nuevamente el plan o la tarea que Dios nos ha dado para obedecer, empezamos a actuar de esa manera. Nos empezamos a alejar de la presencia de Dios. Buscamos huir de su presencia. Y al no entender o pensar que lo que Dios quiere para nosotros tiene lógica, ¿qué pasa? Nuestro corazón se empieza a cargar más, la duda empieza a crecer, ¿cierto? Todos los atributos que tú y yo conocemos de Dios, como que se nos empiezan a olvidar, ¿sí? Se nos empiezan como a desvanecer. Y después dice, ay, ¿verdad que Dios como que sí perdona? Y poco a poco ah, ya no entendemos del perdón, ya no entendemos la justicia, ya no entendemos la sabiduría, se nos olvida la fidelidad y la bondad de nuestro amado Padre. Y podemos llegar a pensar que, bueno, ¿quién nosotros? Claro, Dios existe, pero tal vez no sabe qué es lo que está haciendo. Ese corazón empieza a hablar de esa manera. Nuestra mente se empieza a llenar con esas ideas. Bueno, sí, Dios existe, pero miren esta situación que estoy viviendo. Tal vez Dios no sabe qué es lo que está haciendo. Jonás es posible que estuviera pensando de esa manera. Dios no sabe qué es lo que está haciendo. ¿Cómo así que me va a mandar allá donde esos asirios salvajes? Esos no se merecen la salvación. Esos no se merecen la misericordia. Ese era Jonás pensando de esa manera. La pregunta es, ¿quién sabe qué es lo mejor para nosotros? ¿Dios o nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué era lo mejor para los asirios? ¿Será que Jonás sabía que era lo mejor para los asirios o Dios sabía que era lo mejor para los asirios? Tristemente, la corrupción de nuestro corazón, la corrupción de nuestro ser y el mundo en el que vivimos siempre va a responder de la misma manera. ¿Sí? Cuando nosotros estamos espirituales y todo que decimos, no, por supuesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí. Cuando estamos espirituales y cuando estamos en oración, cuando estamos siempre buscando la palabra de Dios, vamos a vivir en obediencia, confiando que todo lo que Dios haga, actúe y nos haga o presente pues situaciones en nuestras vidas, va a ser para nuestro bien. Pero cuando nos empezamos a alejar de Dios, cuando empezamos a dudar de Él, cuando cerramos nuestra Biblia, cuando empezamos a decir, yo como que no quiero orar por esto, ¿qué pasa? Ese corazón y la carne empieza a avivarse y decir, no, ¿sabes qué? Yo como que creo que lo que yo quiero es mejor para mí. Y eso pasó, ¿no? Empezamos a dudar de la bondad de Dios, empezamos a dudar del compromiso que Dios tiene de cumplir su plan de salvación incluso con la gente malvada. Y es en ese proceso que a veces nos vemos como que no vemos que hay buenas razones y asumimos que Dios no sabe lo que está haciendo. Tú y yo tenemos una carnalidad que le gusta tener razones. Yo creo que si Jonás hubiera podido hablar con Dios directamente, así pues sentado, tomándose su cafecito, le dije, bueno Dios, dame una lista de razones
para la cual yo pueda, o yo diga, bueno, que ahora sí voy a ser obediente para ir a donde los asirios. Ahora sí voy a ir a Nínive a predicar como tú me dijiste. Pero dame una lista de razones. Tú y yo muchas veces nos sentamos en oración y le decimos, Dios, dame todas las razones posibles para que yo pueda actuar, vivir, obedecerte en esta situación. Y muchas veces esa lista de razones no viene. ¿Por qué? Porque Dios simplemente nos está llamando a confiar en Él. No dudes, si yo te estoy diciendo que lo hagas, es porque yo sé que es lo mejor para ti. Y como no tenemos esa lista de razones, ¿qué pasa? Nos empezamos a frustrar, nos empezamos a alejar de Dios, así como hizo Jonás, que se fue hasta lo más lejos que pudo. Es que ni siquiera dice, no, es que Jonás se fue al mar de Galilea y se quedó ahí en una cabañita, ¿no? Hasta Tarsis se fue este hombre. De verdad que los que entienden geografía decir es que no tiene lógica, aunque Jonás decía que no tenía lógica lo que Dios estaba haciendo con él en Nínive. Menos lógica tenía lo de Jonás, y él no quería ir, y sí, no, yo me quedo en Israel y ya, pues que a quién me va a obligar a ir. Pero no. Y lógico que hasta plata se quiso gastar para irse por allá a Tarsis, por escaparse del Señor, ¿cierto? Y se alejó pues a tal punto que dice que compró un ticket y se fue en un barco y se fue a dormir sus penas en ese barco. Se fue a dormir allá. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos algo similar? ¿Cuántos de nosotros no nos vamos a dormir nuestras penas? ¿No nos vamos a dormir nuestra frustración? ¿Cuántos de nosotros no tratamos de escapar esa realidad? Jonás estaba tratando de escapar la realidad que no podía que entender. Tú y yo muchas veces escapamos de esa realidad, ¿sí? Muchas veces tratando de huir tan solo por unos segundos de lo que estamos viviendo, solamente para que cuando despertamos estemos en el mismo estado que estábamos antes de escapar. Tal vez para muchos no sea el sueño físico. Jonás decidió pues dormir su realidad, pero ¿cómo tú y yo escapamos de la realidad? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para escaparnos y huir un momento de todo lo que nos frustra, de nuestras penas, de nuestra incredulidad? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para huir de Dios? ¿Será la televisión? ¿Será la sociedad? ¿Serán las películas? No sé. Cada quien sabe qué usa para huir y dice, no, es que yo como que voy a distraer la mente un poquito. Para algunos es el alcohol, para otros son las drogas, para otros son las amistades. ¿Qué estamos usando para escapar de la realidad? Tal vez sea el sueño, tal vez sea dormir, ¿no? No se sabe. Jonás no tenía televisión en esa época, sino yo me imagino que se hubiera quedado. Yo me encierro en mi cuarto y yo no voy a hacer lo que Dios me dijo que fuera a hacer. Voy a ver Netflix. No, el hombre se metió en su barco, se fue lejos y se fue a dormir sus penas. Pero lo bonito de todo esto es que aún en medio de la desobediencia de Jonás, viendo que Jonás estaba escapándose de la presencia de Dios, escapándose entre comillas, huyendo de la presencia de Dios, Dios sigue actuando. Dios no paró su plan con esa gente salvaje y sangrienta, esos ciudadanos de Nínive. Dios no paró de que ellos escucharan la palabra que los llevara al arrepentimiento y la salvación. Lo que hizo Jonás fue un berrinche, ¿sí o no? Él estaba actuando como un niño chiquito, haciendo un berrinche. Pero incluso en ese berrinche de Jonás, podemos ver la soberanía de Dios. Podemos ver que todo lo que Dios puede hacer para que su plan original se cumpla. Dios es soberano, tiene control sobre los animales, tiene control sobre la creación, Dios tiene control sobre absolutamente todo lo que existe. ¿Quién tuvo control sobre los dados que se jugaron en ese barco? Eh, Vamos a leerlo un poquito para que vayamos entendiendo. Jonás capítulo 1, versículo, versículo 5. Dice que cuando ellos estuvieron en ese barco, se levantó una tormenta. Dice que Dios hizo que los vientos y el mar se rebotaran, ¿verdad? Y dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar, perdón,
y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Todos estos hombres dice que tenían dioses. Ellos cada uno ahí, quién sabe qué dioses tenían. Ay, sálvanos de esa tormenta, ayúdanos por favor. Pero vemos la soberanía de Dios incluso en las suertes. Dice ahí que echaron suertes. Usualmente en esa época se usaban como unos daditos de piedra y así jugaron suertes y vemos que incluso eso lo controló Dios para que ellos vieran que Jonás era el responsable, que Jonás dijo: yo soy hebreo y adoro o sigo al Dios de Israel, ¿cierto? Y le dicen él, es bonito, ¿no? Incluso ver cómo esta gente que no conocía de Dios, Jehová, le dicen, tal vez, levántate, dormilón, ¿sí? Vuelve a la realidad, mira lo que está pasando. Tal vez tu Dios nos pueda salvar. ¿Y qué pasó? Los salvó. Dios los salvó. Pero vemos que Dios es soberano incluso sobre estas cosas, ¿cierto? Dios tuvo control sobre las aguas y los vientos. Alguien, no me acuerdo, escuché una vez, ¿no? Que en un otoño fuerte, que habían muchas hojas tiradas en el piso y que esta persona es que no, que ya no sabía cómo recoger tantas hojas, que eso estaba como muy difíciles y se puso ahí como en una frustración que dijo: ay Señor, por favor ayúdame porque ya no sé qué hacer. Y que es que pasó un ventarrón que se llevó todas las hojas y prácticamente que le limpió el patio sin que tuviera que hacer ese trabajo. Entonces vemos que Dios tiene control sobre esa creación. Dice que Él controló el agua, controló el viento para que esa tormenta se presentara, ¿cierto? E incluso fue tan fuerte esa tormenta que pescadores hábiles, esa gente que vivía y iba a pescar en el mar, camino a Tarsis, esas aguas son fuertes. Y para que esta gente se asustara y empezara a clamar a Dios, realmente como que uno dice: wow, no fue cualquier tormentica. Pero entonces vemos que Dios generó y tuvo control de todo esto. Dios fue quien envió a ese pez grande a que se comiera a Jonás y luego lo vomitara. ¿Alguien ha entrenado a un pescado a vomitar? Eso es difícil. Imagínense en un pescado entonces más grande. Dios tuvo control hasta de eso. Dónde lo dejara y todo eso. Cómo lo recogiera. ¿Sí? Después dice que Dios tuvo control e hizo, ¿no? Que una calabacera creciera prácticamente de la nada y cubriera a Jonás. Eso lo hizo Dios, controló eso. Y después dice que envió a un gusanito a que se la comiera. ¿Alguien ha entrenado a un gusano? Es más difícil que entrenar a una ballena. Dios tiene control de absolutamente todo. Absolutamente todo. Y este libro entonces nos empieza a mostrar la soberanía de Dios, el control que Dios tiene sobre absolutamente todas las cosas, que nada se sale de las manos de Dios, ¿sí? Aunque para nosotros no tenga lógica, aunque no entendamos su plan, Dios va a seguir con ese plan, Dios va a seguir, ¿cierto? Mostrándonos su soberanía. Eh, y todo esto nos debe entonces generar en nosotros confianza. Tú y yo debemos aprender a confiar plenamente de que Dios cumplirá su plan, sea como sea. Jonás pudo haber evitado todas esas dificultades, ¿sí o no? De hecho, ¿sabes qué, Señor? Ya voy, yo voy a predicarles allá a los de Nínive, en obediencia. Se hubiera podido evitar gastarse esa plática en ese ticket que tal vez era bien caro para ir hasta Tarsis. Se hubiera podido haber evitado estar allá mareado en el mar en medio de una tormenta. Se hubiera podido evitar estar metido dentro de una ballena lleno de algas, nos dice por ahí en el versículo 2. Dice, desde el seno del Seol clamé. Cuando dice Seol, la palabra hebrea de Seol, era como esa zona de muerte. ¿Sí? Él se hubiera podido evitar ese dolor en su corazón de decir: ya que Señor, me morí. Pero aún en eso el Señor tuvo misericordia. Aún en las profundidades del mar, dentro de este animal, el Señor escuchó la oración de Jonás y vio un corazón humillado. El Señor escucha nuestras oraciones. Por más alejados que tú y yo pensemos que estemos del Señor, Él escucha nuestras oraciones siempre y cuando tú y yo volvamos a Él con un corazón humillado. Señor, ¿sabes qué? Perdóname, me he alejado de ti.
Estoy en las profundidades, estoy en una vida de muerte otra vez. Estoy lleno de algas, estoy frustrado, estoy dentro de esta vida, esta situación que estoy viviendo. Te necesito a ti. Sé que eres soberano sobre todo. Y todo eso entonces nos empieza a mostrar, ¿no? Lo que Jonás vivió. Eh, pero también nos muestra dos cosas. Dios puede usar a una persona si esta persona tiene una buena voluntad de servir a Dios o así no tenga una buena voluntad de Dios. ¿Dios usó o no usó Jonás? Fue desobediente. ¿Lo siguió usando? ¿Sí o no? Sí, lo siguió usando. La pregunta es, ¿cómo quieres que Dios te use a ti? ¿Vas a ser obediente o vas a ser desobediente? Él no va a parar su plan. Él no va a parar el plan. Él va a encontrar alguna manera. Y si para Jonás esa manera fue que se lo tragara una ballena, que lo vomitara allá en las costas, que Dios le hablara fuerte, ¿qué va a hacer con nosotros? No hay nada imposible para que Dios cumpla su plan. Y Jonás entonces, en su rebeldía, por decirlo así, porque muchas veces hablamos que tan bonito Jonás yendo a predicarle a los de Nínive, realmente Jonás se podría llegar a considerar como el profeta escapista, ¿no? El profeta pródigo, podemos llegar a llamarlo también. ¿Se acuerdan de ese mensaje del hijo pródigo que dimos hace unos mesecitos? El libro de Jonás es un paralelo también a esa parábola del hijo pródigo. Esas maneras de escapar nos las muestra Jonás, ¿sí? Jonás es una referencia nuevamente al hijo menor y al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ya les digo, porque Jonás estaba tratando de forzar a Dios en que hiciera las cosas que él quisiera. Muchas veces, o nos recuerda, ¿no? La parábola del hijo pródigo, cuando el hermano mayor ve que el hijo menor vuelve, ¿qué hace el hermano mayor? No, pero ¿qué justicia es esta? ¿Cómo así que yo he estado aquí siempre y mi hermano viene y mi papá lo va a perdonar porque sí? Más o menos esa es la actitud que Jonás tenía cuando Dios estaba perdonando a la gente de Nínive. Pero también es ese hermano menor que decide huirse de la presencia del Padre. Jonás se va de la presencia del Padre, se va de la presencia de Dios, se aleja, pero vuelve, ¿sí? Todo lo que el hermano menor vivió, prácticamente que es como un espejo de lo que Jonás vivió dentro del vientre de esta ballena. Y vemos entonces, ¿no? Que em, Jonás, siendo representación del hermano menor o el hermano mayor, sea cual sea, él estaba tratando de estar en control de la agenda. Él quería que las cosas pasaran como él quisiera. Incluso yendo ya a Nínive, él quería que las cosas pasaran como él quisiera. Y lo vemos, ¿no? En sus palabras y lo vemos en un corazón que todavía no ha entendido la misericordia y el perdón de Dios. ¿Qué dice Jonás 3:4? Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Yo no sé ustedes, pero si lo enviaron a predicar, yo creo que esa fue la prédica más corta de la historia. ¿Sí o no? En 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Sí saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Cuando les pregunten, ¿saben cuál fue la prédica más corta de la historia? En 40 días Nínive va a ser destruida. Y es curioso, ¿no? Ver cómo es como si Jonás estuviera tratando de controlar qué les fuera a pasar a la gente de Nínive. Es como si les estuviera diciendo lo mínimo, ¿sí? Es lo mínimo. En lugar de compartir de la grandeza de Dios, en lugar de compartir del amor, en lugar de compartir de la misericordia y el perdón de Dios, ¿qué está haciendo Jonás? Como si les estuviera compartiendo lo mínimo, lo mínimo. Y en su corta prédica, Jonás usa una palabra, será destruida. Esta palabra destruida tiene una notación especial en el hebreo original. Cuando uno lee eso en el hebreo original, dice que la palabra usada es hafak, y un significado de esta palabra es la que usó Jonás, literalmente ser destruida. Pero también la palabra destruida o hafak significa cambiar,
significa transformar, significa conmover, significa convertir. Y lo que Dios usó fue ese significado. Esa prédica que Jonás dio, tan cortica, Dios la usó para el bien de esta nación que necesitaba tanto perdón. Dios la usó para bien para esta nación que necesitaba ser transformada, convertida, conmovida realmente por un Dios misericordioso. Jonás estaba actuando como el hermano mayor de esa parábola del hijo pródigo. Sí, es como si él solamente se mereciera la salvación. Esas palabras que les dijo a la gente de Nínive eran palabras duras. No las compartió con amor. Las compartió como porque, ay, bueno, Dios me dijo y me salvó de la ballena, venga, entonces yo las comparto. Pero aún así yo no pienso que ustedes se merezcan la salvación. Ustedes van a ser destruidos. Duras palabras del profeta Jonás, ¿sí? Pero en el plan de Dios no está esa destrucción. En el plan de Dios está la redención, la salvación, la transformación. Y él usa esa misma palabra que Jonás estaba usando para transformar y conmover a una nación que no se lo merecía, a una nación sangrienta, a una nación violenta. Dios una vez más hace lo imposible, a pesar de que incluso su siervo no aprobara, no entendiera el plan de Dios. Dios cumple su plan. Dice que estas noticias llegaron incluso al rey y que qué hizo el rey. Dice que él se fue de su trono, habló con la gente. Dice que incluso los animales de Nínive, dice que incluso los animalitos, dice que todos iban a vestirse eh, de una manera pues que se estaban humillando y reconociendo a Dios. El rey se arrepiente y los animales. Dice que 120,000 personas reconocen a Dios. Pero curiosamente a Jonás no le gusta eso. Eso no era lo que Jonás quería. Triste, ¿no? Ver un corazón como tan escaso de amor. Jonás se pone tan bravo que decide irse a las afueras de la ciudad diciendo que él preferiría que morirse. Ay, Señor, yo prefiero morirme. Yo sabía, yo te conozco, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Es como estamos hablando con Ángela ayer, antes de ayer, me dice, sí, claro, él dijo, viste, me hiciste quedar mal, Señor. Yo les dije que los ibas a destruir y ahora tú vienes a salvarlos y perdonarlos. ¿Cómo estaba el corazón de Jonás en ese momento? ¿Cómo estaba el corazón de Jonás contra esa gente? ¿Cómo estaba el corazón de Jonás contra el mismo Dios? Curiosamente, los pescadores en medio de ese barco se rindieron ante Dios. Curiosamente, la gente de Nínive e incluso los animales se rindieron ante Dios, pero solamente una persona todavía se opone a Dios. ¿Quién? Jonás. ¿Qué nos está hablando el Señor en esta mañana? ¿Qué palabra está entrando a nuestro corazón en esta mañana? ¿Cómo está nuestro corazón contra aquellos que tú y yo pensamos no merecen escuchar esas noticias de esperanza y salvación? ¿Cómo está nuestro corazón contra los salvajes, los violentos, los sanguinarios, los pecadores? Tú y yo éramos como esos pescadores. Tú y yo éramos como esa gente de Nínive. Y en la misericordia y el perdón de Dios pudimos reconocer que solamente en Él encontrábamos salvación, que solamente en Él encontrábamos perdón, que solamente en Él podíamos ser transformados, conmovidos, cambiados en lugar de ser destruidos. ¿Sí o no? Quién sabe cuántos de nosotros nos miran hoy día y por ahí hay personas que, uy, yo no puedo creer que mírelo allá, es que ahora en la iglesia. Uy, mírelos allá ahora orando. Se puede presentar en nuestras vidas. Porque hay muchos que todavía no entienden la lógica de Dios. Hay muchos que todavía no han logrado entender el perdón y la misericordia de Dios y cómo Él puede transformar nuestras vidas y sacarnos de un mundo en el cual estábamos viviendo, ¿cierto? Pero también nosotros podemos caer en ese mismo error y decir, wow, mira, yo no puedo creer que mi enemigo, una persona que yo no quería, haya escuchado de la salvación y ahora esté yendo a la iglesia. Y muchas veces nos enojamos como Jonás, ¿sí? Muchas veces Dios nos tiene que hablar como le dijo a Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? ¿Realmente tienes razón? ¿O haces bien en enojarte tanto?
¿Qué sacas con enojarte tanto? Sí, haces bien en enojarte tanto. Y Dios le da entonces una gran lección a Jonás, ¿sí? Este libro se acaba, uno termina de leer Jonás y uno no sabe si Jonás siguió o no siguió enojado, eso no se dice, no se dice. Pero cuando Dios le dio esa calabacera a Jonás para darle sombra y luego se la quitó, ¿qué pasó? Dice que Jonás se apiadó de la matica. Ay, pobrecita la matica, se la comió un gusano. Pobrecita la matica y ahora yo también me quedé sin sombra. Y Dios le dice, oye, Jonás, ¿cómo es que tú tienes lástima de una calabacera? ¿Cómo es que tú tienes lástima de una matica y no te das lástima a esta gente? Si tú te apiadas de un arbolito, ¿cómo yo no me voy a apiadar de 120,000 personas que no saben discernir entre la derecha y la izquierda? ¿Cuántos le damos gracias a Dios en el día de hoy por tener piedad de nosotros? Tú y yo no sabíamos discernir entre la derecha y la izquierda. Yo no sé qué había en nuestras vidas antes de conocer a Dios. Yo no sé cuántas cosas o personas se oponían a que tú y yo escucháramos el mensaje de salvación, pero nada de eso detuvo a Dios para que tú y yo pudiéramos escuchar esas noticias de esperanza, esas noticias de salvación que transformó, cambió y renovó nuestras vidas. Y yo le doy gracias a Dios porque cada uno de nosotros pudo escuchar esas noticias. Nada pudo detener el plan de Dios con nuestras vidas. Nada pudo detenerlo, nadie pudo detenerlo. ¿Quién sabe cuántas personas trataron de hacer obstáculos para que tú y yo no pudiéramos ver o escuchar? Y hoy estamos aquí por la fidelidad de Dios. Es Él el que nos ha traído, es Él el que nos ha llamado y nos ha dado esa oportunidad de que podamos entonces conocer de Él cada día más. Tú y yo podemos hablar de las grandezas, de las maravillas de Dios. Tú y yo podemos hablar del plan de Dios a otros cristianos, ¿sí o no? Nos gusta compartir de esa, claro que sí nos gusta. Sobre todo, por ejemplo, en ese momento tan especial que tuvimos de campamento, uno se reúne nuevamente con otros cristianos, otros compañeros de otros ministerios y habla y uno se goza, ¿no? Wow, mira Dios cómo ha sido de fiel. Y empieza uno a hablar absolutamente todo, ¿cierto? En la iglesia. Pero ¿será que nos pasa lo mismo que a Jonás? Que cuando tenemos que ir a los marginados, cuando tenemos que ir a los salvajes, a los violentos o a los malvados, como que ya no hablamos de la misma manera, ya no hablamos con la misma pasión. ¿Será que esa pasión y ese amor solamente se queda confinado entre las paredes de la iglesia? O bueno, en el Zoom. Tú y yo estamos llamados a hablar de la misma manera a los que todavía no conocen, a los que pensamos que no merecen escuchar ese mensaje de esperanza. ¿Será que tú y yo nos enfadamos como Jonás cuando vemos que nuestros enemigos son transformados y empiezan a asistir también a la iglesia? Si vemos entonces que el libro de Jonás no se trata de compararnos con que, ay, es que pobrecitos nosotros estamos en las profundidades de la depresión dentro de una ballena, sufriendo, buscando de Dios. Este libro nos habla ahora de una manera más fuerte y más dura, de que muchos de nosotros, por desobediencia, por duda, por frustración, por X o Y, muchas veces nos alejamos de Dios, pero aún así, Dios no para de ser fiel. Aún así, nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de la presencia de Dios. Así como dice Romanos 8:38, que ni lo alto ni lo profundo, dice que ni ángeles ni potestades, dice que absolutamente nada nos va a poder separar de qué? Del amor de Dios. Juan, no me acuerdo el versículo, y me perdonarán, pero dice que no hay nada que nos pueda arrancar de la mano de Dios. Tú y yo no nos podemos esconder de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Natanael? Te he visto debajo de la higuera, he visto tu corazón. Dios nos ve. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva cuando pecaron y estaban ellos escondiéndose en un arbusto? ¿Y por qué te escondes? Yo sé dónde estás. ¿Cuántos de nosotros hemos huido entonces de la presencia de Dios? Y a través de este corto libro, el Señor nos está llamando a decir, hey, haces bien en huir, haces bien en enfadarte, haces bien en desobedecer. No ves mi gracia, no ves mi misericordia. Este libro nos habla realmente de la misericordia y el perdón de Dios. Ese perdón y esa misericordia que tuvo a una nación que no se lo merecía. Nuevamente tú y yo no nos merecíamos eso, pero en su amor, en su gracia y en su perdón,
Él envió a alguien que obedeció. Gracias a Dios no envió a un Jonás que nos hubieran dicho, hey, mira, en 40 días vas a ser destruido. No, Él envió personas que con amor nos compartieron de Cristo en la cruz, que con amor nos compartieron de la esperanza, nos compartieron de la misericordia, nos compartieron del arrepentimiento y fuimos transformados. Y les invito, ¿no? A que eh, tal vez en sus devocionales se tomen el tiempito de leer este libro de Jonás con detenimiento. Yo sé que uno se lo puede leer por ahí unos 15, 20 minuticos máximo, pero tratemos de leer este libro y que podamos, ¿no? Que disfrutar de esta serie que vamos a ir viendo en las próximas semanitas, de que este libro va más allá de la ballena, ¿sí? Que ya la próxima vez que escuchemos Jonás, sí, sepamos algo de la ballena, pero entendamos el contexto realmente de lo que se está viviendo y cómo se aplica en nuestras vidas, ¿cierto? Em, que lo podamos leer a detenimiento y que, bueno, el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que obre en nuestras vidas, que obre en nuestros corazones. Hoy, solamente hoy, en este tiempito, vimos un poquito de lo que nos habla el libro de Jonás, para que lo tengan en cuenta, pero cuando vayan leyendo y para que tengan un poquito la mente más abierta, yo les hago unas preguntas a ustedes. ¿Quién más pasó 3 días en las profundidades? Jesús pasó 3 días en las profundidades. ¿Quién más estuvo dormido en una barca en medio de una tormenta? Jesús estuvo dormido en una barca en una tormenta. La diferencia es que Jesús, ese es mejor Jonás. Jonás desobedeció, Jonás no tuvo compasión. Jesús, en cambio, ¿qué? Jesús sí obedeció al pie de la letra y con amor fue, ¿cierto? 3 días pasó él en las profundidades, venciendo el pecado y la muerte. Y qué buenas noticias es saber que Jesús no actuó como Jonás. Qué buenas noticias de esperanza. Saber que Jesús no fue como Jonás. Jesús no vino aquí a decirnos nuevamente, es que ustedes van a ser destruidos. No, él obedeció. Jesús no dudó del plan de Dios. En lugar de usar cortas y duras palabras como lo hizo Jonás, ¿qué hizo Jesús? Él nos compartió el mensaje de salvación con amor y con paciencia. Quien en lugar de enojarse porque recibimos salvación, ¿qué hizo él? Él se alegró que todos nosotros nos hayamos arrepentido y entraba a la presencia de Dios. Y podríamos seguir, ¿no? Dando ejemplos de todo lo que puede llegar a simbolizar el libro de Jonás, pero los dejo con ese pequeño detallito que veamos que Jesús está pintado en toda la Biblia. Absolutamente en toda esquina se ve que tú y yo tenemos a un Salvador que ha sido compasivo con nosotros. Jonás no le importaba si esos pescadores lo botaban al agua y la sangre de él pues quedara sobre sus manos. En otras palabras, es como si esos pescadores cuando reconocieron a Dios, Señor, ¿no? Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. En otras palabras, ahí lo mandamos al agua porque nos dijo que esa era la manera de que nos salváramos. Pero ellos reconocieron que Dios, el Dios de Jonás, el Dios de Israel, fue aquel que los salvó. La nación de Nínive reconoció que Dios de Israel era el cual los iba a perdonar y no los iba a destruir. Y ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Nosotros podemos estar pues en una sociedad que nos habla de destrucción, violencia, pero gracias a Dios tú y yo tenemos a un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios de oportunidades, un Dios que nos ha llamado y así nos alejemos una y otra vez, así nos desconectemos de la presencia de Dios y digamos, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero escapar de esta realidad. En vez de buscar de ti, en vez de ir en oración, en vez de ir a tu palabra, prefiero ir a escaparme en cualquier otra cosa. Aún en eso el Señor tiene misericordia, es paciente y nos busca nuevamente con sus lazos de amor. Por ahí, como dice Oseas, nos llama con sus lazos de amor y nos trae nuevamente al gozo de su salvación. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana por este tiempo que nos regalas para compartir tu palabra. Gracias te damos, Papito Dios, porque sabemos que en tus planes, Señor, estaba de que fuéramos, Señor, rescatados. Solamente tú conoces nuestros corazones, solamente tú conoces nuestras vidas. Tú sabes, Señor, cómo vivíamos antes de conocerte. Solamente tú conoces, Señor, si éramos salvajes,
Si éramos, Señor, personas que no merecían la salvación ante tal vez los ojos de la sociedad. Solamente tú sabes, Señor, cómo nos estábamos comportando. Y te damos gracias porque nada de eso evitó que tu plan de salvación, Señor, parara, sino que en lugar de eso, más bien, Señor, seguiste adelante con tu plan, seguiste adelante con tu plan de salvación, seguiste adelante, Señor, recordándonos y cada día mostrándonos, Señor, de que en ti, Padre Santo, encontramos la seguridad de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y queremos aprovechar, Señor, en este momento para pedirte perdón si tal vez alguna vez nos hemos alejado de tu presencia, si tal vez, Señor, hemos usado excusas, hemos usado, Señor, situaciones, cosas o personas para alejarnos de tu presencia. Ahí donde tú estás, abre tu corazón al Señor. Dile, Señor, no me quiero alejar más de ti, yo quiero acercarme nuevamente a tu presencia. Sanas mis heridas, Eres tú, Señor, que nos ha cubres mi traído nuevamente vergüenza, a disfrutar, a gozar, Señor. eres mi alegría. Todo lo que tú nos das, nos Paso ofreces. la La tormenta, bendición, Señor, que es estar ¿cómo en tu adorarte? presencia. La ¿Cómo bendición que no es, Señor, rendirme? Tu poder amor glorificar y me exaltar a un Dios envolvió la misericordioso. Gracias te damos, vida. Señor, por aquellas personas que has enviado para Fiel por compartirnos de ti. siempre, más que suficiente. Gracias te damos, Señor, Eres torre también por esa fuerte, oportunidad que nos has dado roca de para ir a mi compartir a los vida. demás de que tú eres un ¿Cómo Dios adorarte? que busca la ¿Cómo salvación del no pecador, que busca el rendirme? perdón y el Hoy arrepentimiento de todos corro y me aquellos escondo en tu que aún no te conocen. amor. Me Venimos a tu trono en esta acerco mañana, al Señor. Nos trono de rendimos tu ante ti, nos rendimos ante tu adoración. presencia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Aleluya. Gracias, Señor, por levantarnos una vez más. Gracias por levantar y renovar nuestro Tú me espíritu en esta levantas. mañana, Señor. Y cada vez que nos veníamos, Señor, a tu presencia, gracias te damos por recordarnos Eres rey por de la siempre, obediencia que tenemos más que que tener en ti, Señor, por suficiente. recordarnos la confianza que Eres tenemos que torre tener, Señor, fuerte, en ti. roca Gracias te de damos, mi Señor, porque vida. nuestra fe está enraizada ¿Cómo no solamente en el adorarte? Salvador, en la cruz, en ¿Cómo esa no roca de nuestra salvación. rendirme? Gracias te Hoy damos, Señor corro Jesús, y me en esta escondo en mañana, tu porque eres tú nuestro refugio. amor. Perdónanos, Me Señor, si tal vez hemos acerco huido ante de el tu trono presencia. de tu Perdónanos si hemos buscado otras soluciones, adoración. Me Señor. Si acerco buscamos ante dormir el nuestras trono frustraciones y de tu nuestras penas, hoy queremos, Señor, amor. Tú reconocer me y encontrar esa solución en ti. levantas. Y ahí tú donde estás, Me sabes lo que estás huyendo. No levantas. solo nuestras Me frustraciones, acerco, cuéntanos, Señor, en esta mañana de tu Señor. me acerco ante el Busco trono respuesta en de ti. tu En tu gracia. trono, Señor, me encuentro en esta Me mañana. acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Caigo rendido ante tus Que pies. tus pies nos rendimos, Somos tu Señor, completamente. Rendimos nuestra voluntad, espirituales. rendimos, Señor, todo lo que somos, Señor. Queremos seguir siendo obedientes a tu palabra. Queremos seguir siendo obedientes y seguir tus mandatos. Gracias te damos, porque ahora nos ayudas a discernir, Señor, entre la derecha y la izquierda. Nos ayudas a discernir entre lo bueno y lo malo. Nos ayudas a discernir entre la luz y la oscuridad. Gracias, Señor, porque nos has dado esa luz a seguir. Gracias porque nos das esa luz para poner a nuestros pies, para no tropezar. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos a un Dios digno,
es digno de toda adoración, Dios que es digno de alabanza. Oh Dios, que es digno de alabanza, Señor. Gracias te damos por la paz que trae, Señor, a cada corazón en esta mañana. Gracias por hablar, Señor, a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones y por renovar nuestras mentes, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nunca viene vacía y siempre tienes algo para nosotros. Ese alimento espiritual que tanto anhelamos cada mañana, Dios. Y Señor, yo me acerco esta mañana ante ti. Aquí estamos, Dios. Tú me levantas. Que tu espíritu, Señor, siga moviéndose. Todo el que se Con libertad, acerca Señor, ante el trono de la gracia es perdonado, cada familia pueda disfrutar de ese perdón que nos has dado, es libre. la libertad que nos has dado. Aunque muchos te han dado la espalda, hay alguien que te levanta, que te perdona. Su nombre es Cristo Jesús. Dale las gracias al Señor en esta mañana. Acércate al Y, trono Señor, gracias porque había muchos que no pensaban que yo merecía la salvación. Porque y tus ojos serán abiertos yo no merecía venir a tu trono, porque en este mundo muchos pensaban que y yo no podemos adorar al levantar mis Padre. manos y recibir a Cristo en mi corazón. Pero tú, Señor, en tu gracia, me has traído, me has redimido en tu perfecto plan. Estoy aquí, Y decimos santo, un Salvador que entregó todo por mí, un Salvador que tiene compasión, un Salvador que me comprende santo. las profundidades, así como la palabra le dice. La única muestra, la única prueba que esa gente claramente Clamamos a ti. venir de nuevo a este mundo, que te la tierra de salvación. Gracias te damos. Nuestros ojos se abren, gritamos santo. Cordero de Dios, Quédate con nosotros, Señor. Este día, quédate con nosotros, Señor, en esta semana. Gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de seguir conociéndote cada día más, Señor. Yo te pido que seas tú respondiendo a cada oración, cada petición, Señor Todopoderoso. Tú conoces nuestros corazones y entregamos, Señor, nuestras cargas solamente a ti. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar nuestro descanso en ti, Señor, y a no huir de tu presencia. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos y queremos permanecer siempre en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.